Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Brito, más tarde, ¿cómo estás? Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, aquí hemos dado seguimiento a la cuestión del desarrollo urbano del Estado de México y queremos saber si las políticas actuales ya se corrigieron en relación con las anteriores, que era un desorden, que era una anarquía y que se trabajaba más, parece que los planes los hacían las inmobiliarias, ¿no? Así es, le preguntamos a varios especialistas qué opinan en torno al crecimiento que se ha dado y los principales problemas que se están registrando en materia de desarrollo urbano, en el crecimiento de las ciudades. Vamos a ver qué nos comentan. Que traemos es que no hay planeación. La anarquía y el desorden urbano con el que creció el Estado de México no ha sido sustituido con un modelo de crecimiento que tenga que ver con la necesidad de la gente de vivienda, pero también con sus necesidades de trabajo, recreación y de la vida en general. Ha habido un intento más bien orientado al lucro con el tema que impulsaron tanto Montiel como Vicente Fox, relacionado con la creación de estas grandes ciudades de unidades habitacionales, toda la región oriente del Estado de México, la zona de Zumpango, Tecámac, y algunas zonas del Valle de Toluca han sido testigos de que no es un esfuerzo de planeación, sino un esfuerzo de lucro intensivo a favor de las corporaciones que lucran con la tierra y la necesidad de vivienda. Tan solo el hecho de que son ciudades excluyentes que no están diseñadas para personas con capacidades diferentes, por ejemplo, te da una idea. Tampoco son ciudades que estén diseñadas para el disfrute de una vejez tranquila. Bueno, lo que pasa es que las ciudades se fueron construyendo poco a poco sin planeación y sin planificación adecuada, ¿no? Hoy vemos la cantidad de problemas fundamentales en temas de agua, en temas de salud, en temas de movilidad, ¿no? Porque no se tuvo visiones a mediano o a largo plazo proyectando cómo iba a crecer la sociedad. Tenemos zonas que son verdaderamente intransitables, ¿no? Tenemos zonas que hay una importante cantidad de nuevas viviendas, pero no se planificó cómo esas nuevas viviendas iban a tener accesos al agua, a los servicios públicos, a las escuelas, etcétera. Los nuevos esquemas de gobierno deben contemplar necesariamente una serie de garantías para los ciudadanos, para que los ciudadanos tengan un mejor nivel de vida y se puedan garantizar sus derechos, ¿no?, a vivir en ciudades de manera cómoda, de manera limpia, de manera eficiente, con respeto a sus derechos humanos, con respeto a sus tiempos, etcétera, etcétera. ¿No? Hemos sido corresponsables, los ciudadanos, pero sobre todo los gobiernos que no han orientado correctamente el desarrollo que deben tener las ciudades y que no han procurado garantizar los derechos de la gente en cada una de las ciudades. Lo que ha regido el crecimiento de las ciudades en la mayoría de sus casos es la corrupción, ¿no? Más de ser preventivos, somos correctivos, vamos corrigiendo la planeación anárquica que se ha generado en los centros de población o en las ciudades. Se han tenido ahorita, hasta últimos años, instrumentos normativos, jurídicos, para poder operar los usos del suelo de las ciudades, cosa que antes no existía. Antes se ponía la industria donde se le antojaba, no se protegían los medios, los cauces naturales, no se protegían las zonas habitacionales. A pesar de que ya la mayoría de los municipios del Estado de México cuentan con sus planes de desarrollo urbano municipales, desgraciadamente los asuntos políticos y las cuestiones de negocios han provocado que se violen estos a su saber y entender. Donde está prohibido hacer desarrollos habitacionales, llega un presidente en turno con un gobernador en turno y le cambian el uso y hacen. Ahí está el ejemplo del fracaso de las ciudades bicentenario, donde se hicieron en lugares totalmente alejados, donde están las fuentes de empleo, donde están las fuentes de abastecimiento de agua potable y drenaje, y lo que ha provocado una disfuncionalidad, encarecimiento de la vida, el abandono de esas viviendas por la mala planeación, que le apostó más el banco a los plásticos, a los créditos, que apostarle a una planeación urbana regional. Se ha tenido la oportunidad de hacer bien las cosas, pero los negocios jugosos y especulativos de los empresarios, tanto de la banca como los empresarios políticos, que tenemos aquí muchos, han dado al traste en la planeación urbana regional. Y el principal responsable son las tres últimas administraciones del desorden en cuanto a la falta de una planeación urbana que ya venía con anterioridad.
pero se agudiza en este periodo con Arturo Montiel Rojas, con Enrique Peña Nieto y con Erubiel. Lo que hacen ellos es hacer asentamientos de grandes centros de población sin preparar, en primer lugar, previo a que se construyeran los conjuntos habitacionales, las avenidas, las vialidades. No se llevó a un adecuado asentamiento humano. ¿Por qué? Porque muchos de los conjuntos habitacionales se construyeron en ejidos. Para haber hecho esas obras de urbanización, los municipios hubieran necesitado grandes recursos. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Privatizan, ¿sí?, las obras de urbanización a través de las constructoras. Y las constructoras dicen, tú sí vas a construir aquí, pero tú vas a hacerte cargo del drenaje, de construir el drenaje, el alcantarillado, el agua potable, todo lo que es el desarrollo urbano. Y las constructoras no lo hacen. Y entonces, ¿a quién le van a heredar ese conflicto? Pues a cada uno de los municipios. Y el problema se complicó porque quien controló las licencias de uso del suelo para hacer este desarrollo urbano fue el gobernador. Los gobernadores controlaron las licencias de uso del suelo cuando era facultad de los municipios. Desde ahí comenzó el problema también de todo este desorden, ¿no? Pues mire, por lo que nos están comentando los que saben, las cosas no han cambiado mucho, no gran cosa, pues por lo tanto el Estado de México está expuesto a seguir con un desarrollo urbano pues, desordenado. Así es, la verdad es que estos señalamientos de que ha habido muchos que lucran con los terrenos, con las viviendas, que los venden, los despojos también, pues se ha venido registrando y no ha desaparecido. Vamos, es lamentable que esta conducta se mantenga, y también la falta de planeación por parte de las autoridades, ¿no? El hecho de que no se haya previsto el crecimiento que se iba a dar en las ciudades, a pesar de que, bueno, había estadísticas, había estudios, y las ciudades no se planearon para grandes concentraciones, y en cambio se hicieron para muy pocas, y ahora las obras que se hacen y demás, pues están tratando de parchar lo que se pudo haber evitado. Pero además hay una cuestión de que los constructores, aún en el desorden, deben haber cumplido con sus compromisos de entregar la infraestructura completa. No lo han hecho y consecuentemente ese problema al final de cuentas le va a estallar a los municipios, porque cuando entreguen los fraccionamientos a los municipios para que los administren, pues le va a faltar todo y tendrán que aportar fondos públicos para subsanar una omisión de responsabilidad de los constructores, de las inmobiliarias, pues. Así es necesario también ahí que exista una mayor fuerza por parte de la autoridad, porque lamentablemente se ha dejado que estas empresas pues hagan prácticamente lo que quieren, que dejen en la indefensión a los ciudadanos, tal es así que hemos visto y le hemos dado seguimiento a este movimiento en pro de la defensa de la vivienda, que se generó precisamente porque eran víctimas de los empresarios, porque las autoridades no los escuchaban y tampoco les han solucionado sus problemas. Sí, y habría que ver también si no hay corrupción en cuanto a la posición de las autoridades municipales y estatales frente a los grandes constructores y empresas inmobiliarias, porque por ejemplo las fianzas que dejan para responder por la infraestructura que no hacen de manera obligatoria es obligatorio, y esa fianza precisamente es para que de allí se puedan construir las obras que no se hacen. Estas fianzas generalmente se están devolviendo incluso anticipadamente. Sí, se supone que ese dinero tendría que servir incluso para pues reparar aquello que no está bien, porque hemos visto muchos ejemplos de viviendas que se entregan en malas condiciones, que se hacen con los peores materiales, e incluso cuando apenas las acaban de entregar ya tienen deficiencias. Es increíble, y las autoridades no sancionan, porque además de que dejan la fianza, tienen la posibilidad, todavía la ley se los permite, de sancionar a aquellos empresarios que no están cumpliendo, y el incumplimiento, bueno, se ha dado en muchísimos municipios, lo hemos visto, se ha denunciado, y no sabemos qué está pensando la autoridad, porque permite que las empresas entreguen y no se les castiga, o al menos no se ha conocido que exista alguna sanción. Hay obras de infraestructuras que tienen de urbanización también, que deben, y de equipamiento, que tienen que a fuerza entregar cuando terminan las colonias, y cuando una colonia se comercializó, que se vendieron ya todas las viviendas, todas esas obras deben de existir. Desafortunadamente no ocurre así en muchos casos, yo creo que en la mayoría, y por eso dejan una fianza para que esas obras se puedan hacer a cargo de la fianza, pero las autoridades les permiten que no las hagan y les devuelven su fianza en contra de los intereses de los vendedores. Parece que las autoridades están al servicio de las constructoras inmobiliarias y todas estas, les dicen ellos desarrolladoras, ¿no? Sí, exactamente, que a veces pues lo que desarrollan no es precisamente muy positivo. Pero bueno, estamos viendo aquí la coincidencia entre las personas que entrevistamos también en torno a la falta de planeación de las autoridades, que bueno, pues muchas veces parece que se dieron a intereses de estar ofreciendo permisos, de estar vendiendo, de estar haciendo construcciones que después resultaron prácticamente inviables, y tenemos ciudades
desordenadas, caóticas, donde el transporte, por ejemplo, pues es uno de los principales problemas que tenemos, porque las vías también no están hechas para tanto vehículo, y encima de todo, pues tampoco se nota un esfuerzo por mejorar, porque bueno, todo esto va conjunto, ¿no? El desarrollo urbano con el transporte, y no se nota que exista ya el interés de tener un verdadero transporte masivo que realmente sirva y que ayude a que los ciudadanos dejen su vehículo para ir a trabajar, para transportarse y no tener estos caos viales que se generan diariamente. Sí, la otra vertiente también es el de lo que también hemos tratado aquí, ese aspecto, problema gravísimo ese sí, porque atenta directamente contra la economía de la familia, es el caso del sobreprecio. Es decir, casas que se venden con 40% de sobreprecio, y en lugar de que la familia haga un patrimonio al comprar una casa, pues la verdad que adquiere una deuda, y porque ese 40% que se da de sobreprecio también se financia, y se financia con intereses, a veces a 25 años, 20, 25 años, o sea, la gente está pagando además de lo que no le correspondía pagar, porque ese valor es artificial, es nada más inventado por las constructoras con la complicidad de las autoridades, pero esto tiene que pagar ese 40% con interés en 20 años. Sí, y la verdad es que es prácticamente muchas veces un engaño, un fraude, porque esta gente también está amarrada a veces a comprar con ellos, porque las facilidades son mayores, ¿no? Por ejemplo, para quienes tienen Infonavit y este tipo de derechos y servicios, bueno, pues que la adquieren a través de ellos y les dicen tu casa va a costar 800,000 pesos, por ejemplo, y finalmente terminan pagando una cantidad muy superior, y los intereses a veces se los comen, y bueno, hay familias para las que estas deudas se vuelven impagables, entonces dejan perder sus viviendas. Sí, es decir, es una creencia generalizada de que la mejor inversión es comprando bienes inmuebles, efectivamente, pero no este tipo de bienes inmuebles. Con este tipo de bienes inmuebles se pierde, porque como le dan una casa muy cara de lo que no vale, cuando llega a valer lo que le costó, pues ya pasaron 10 o 15 años, pero además como le cargan intereses, pues en realidad la casa al final de cuentas usted paga más por lo que vale la casa, como patrimonio ya no sirve, ya no es útil, pues desde luego es bueno pues si está pagando una renta y va a pagar lo mismo que está pagando de renta por una casa, aunque sea cara y a largo plazo, pues al final de cuentas le va a quedar la casa, pero como negocio ya no es negocio. No, y además se permitió que se construyeran en zonas alejadísimas, sí, donde no hay servicios, bueno, a veces ni siquiera tienen agua, no hay transporte público, y finalmente todo eso también va afectando la plusvalía, de manera que al ir contando si alguien quiere vender la casa, pues a mí me costó, no sé, más de $1 millón, pues sí, pero tu casa vale casi la mitad, ¿no? Sí, claro. No está, o sea, están sobrevaluadas, y eso es otra cuestión, otro abuso que han permitido las autoridades. Aquí solamente las empresas han salido ganando. Sí, claro, y no es casual pues que se vayan a construir lejos, lo que pasa es que van a construir donde el terreno es muy barato, donde ellos ganan mucho dinero, se está pensando siempre en la ganancia, no en resolver. Pero de ellos. De ellos, sí, claro. Porque ni el gobierno se ve que salga. Ni el gobierno, salvo la corrupción que hay, no hay que se beneficien alguna gente que autorizan cosas, pero eso sí es una cuestión que tendría que ver el gobierno en los dos vertientes, no permitir que se construya donde no debe, sobre todo en tierras fértiles, y también pues que las casas se vendan en lo que vale. Así es, porque vimos cómo nos estuvieron presumiendo gobierno federal y gobierno estatal cuántas casas se construyeron, pero y después salió a la luz cuántas casas estaban abandonadas o cuántas no se pudieron pagar, que es una tragedia tremenda, porque imagínense la gente donde, si en esa vivienda que no terminó de pagar dejó gran parte de sus ahorros, ¿qué pasó con esa gente? Y terminaron perdiendo, porque la empresa no les regresa nada. Claro, y además pues cuánta gente está endeudadísima. Así es, porque las deudas no se terminan, por supuesto, no se les cobran, aunque sean casas terribles, caras y mal construidas, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otro tema.